¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. Raider, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Mis, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, muchachos. Ya, vamos entonces compartiendo para arrancar con la clase del día de hoy. Ya listo. Vamos entonces a seguir con el avance del ciclo repaso. Ya cada vez estamos más cerca del examen de admisión. Ya estamos prácticamente mitad de febrero. Hoy día 14, Día de la Amistad, ¿no? Ahí está. Qué bueno que estén aquí en trigonometría, muchachos, y no estén por ahí comprando peluches, comprando flores. No, no. Mejor trigonometría no me traiciona nunca. Fiel a la trigonometría. Muy bien. Esa es la actitud, muchachos. Los felicito por estar conectados hoy día. Amor, pero a la trigonometría, exactamente. Muy bien. Esa es la actitud. Muy bien, muchachos. La trigonometría nunca me va a decir, no, llévate tu peluche. Nunca te va a decir, no quiero esas flores, no me gustan. No, no, así es, exactamente. Muy bien, vamos entonces a empezar con la clase del día de hoy, que es funciones trigonométricas. Empezamos con funciones. Ya la semana pasada ustedes han tenido identidades trigonométricas, han repasado las identidades de la mano del formulario que les compartí en el ciclo regular. Ese formulario, pasarlo muy bien. Yo creo que a estas alturas del partido debería estar, si no es un 70, un 80% ya bien aprendido esas identidades, ¿no? Muy bien. Justo en el examen simulacro de San Marcos vino una pregunta de funciones trigonométricas. Y esa pregunta de funciones trigonométricas que vino en el simulacro, si tú la querías reducir, si tú querías reducir la regla de correspondencia, lo que tenías que hacer era aplicar identidades. Entonces, no queda duda, muchachos, de que a estas alturas ustedes ya tienen que estar practicando sus identidades. Empezamos. Problema número uno. Dice la función real h definida por, esta de aquí es su regla de correspondencia. Este h de t, mal llamado por algunos función, es la regla de correspondencia, es la regla que define de qué forma los valores en este caso t, que es la variable, se van a relacionar con el conjunto de llegada, ¿no? Dice que t denota el tiempo en segundos y representa la altura de una montaña rusa en metros, ubicada en un parque de diversiones. Calcule la altura máxima de la montaña y cuál es su periodo. Ya, perfecto. Vamos a copiar entonces nuestra regla de correspondencia. La regla de correspondencia es 7 menos 3 coseno de pi por t entre 48. Y nos dice que t denota el tiempo en segundos. Bueno, entiendo yo que ese t va a ser mayor o igual que cero. Va a empezar desde un momento en el cual eh, el carrito de la montaña rusa va a empezar a desplazarse y luego va a empezar a avanzar, ¿no? Va a empezar a avanzar. ¿Hasta dónde? El problema no lo define, pero entiendo yo que hay un momento en el cual este coseno completa su periodo. Y si el coseno completa su periodo, eso significa que se adoptan todos los valores que toma el coseno. Este coseno va a adoptar todos sus valores. ¿Y cuáles son los valores que toma un coseno, muchachos? De manera general, ¿cuáles son todos los valores que toma un coseno? Repito por si acaso, la variable aquí que aparece, que es la variable t, esa variable t,
me indica el tiempo en segundos, que sabemos que va a empezar en cero al momento en el cual el carro que recorre esa montaña rusa empieza, y luego va a empezar a avanzar este tiempo en segundos. No me dicen hasta dónde, pero nosotros suponemos que en ese recorrido que hace a lo largo de que el coche va pasando por toda la montaña rusa, lo que va a ocurrir es que este argumento que es pi por t entre 48 va a completar su periodo, es decir, va a completar un intervalo de 0 a 2pi. Eso es lo que nosotros estamos colocando, que pi por t entre 48, esa variable que está dentro del coseno, va a recorrer finalmente un intervalo entre 0 y 2pi. Y si eso es lo que ocurre, entonces el coseno estaría tomando todos sus valores. ¿Y cuáles son todos los valores que toma el coseno? ¿Se acuerdan? El coseno, claro, muy bien, Jamie. Correcto, Daniela. El coseno varía en el intervalo de -1 hasta 1. Cuando el argumento del coseno recorre un periodo, es decir, de 0 a 2pi, no queda duda de que el coseno está adoptando todos sus valores posibles y todos los valores posibles del coseno van de -1 hasta 1. Entonces lo que faltaría es terminar de darle la forma de toda esta regla de correspondencia. Para darle la forma de esta regla de correspondencia, primero multiplicamos a todo por -3. Si multiplicas por -3, esto se volvería 3. Al multiplicarse por un negativo, esto se invierte. -3 coseno de pi por t entre 48. Esto se volvería -3. Y ahora a todo le sumamos 7. Si a todo le sumas 7, esto se volvería 10. Esto se volvería todos los valores que toma h vía t. Y a la derecha sería 4. Entonces, este es el rango en el cual va a estar variando la altura de nuestra montaña rusa. Y el problema dice que nosotros calculemos la altura máxima. Ya tenemos entonces la altura máxima. La altura máxima de esta montaña rusa es de 10 metros. Y en realidad con esto ya podemos marcar clave, porque la única que tiene alternativa 10 es la C. Inclusive sin conocer la forma en la cual se calcula el periodo, yo ya podría marcar respuesta para este ejercicio. De todas formas, vamos a recordar que hay una regla para el cálculo del periodo para seno y coseno. Si tú tienes una regla de correspondencia de la forma f de x es igual a seno o a coseno a la n de bx más c más d, es decir, si tú tienes reglas generalizadas para el seno y para el coseno, el periodo de este tipo de funciones va a depender del exponente, va a depender del valor que adopte ese n. Ese n va a ser un número entero positivo o si quieres negativo, ¿no? Lo único que no puede ser ese n es el cero, porque ahí sí sería uno, ya no estaríamos hablando de una función trigonométrica, sino sería una función constante. Pero aquí va a depender del valor de n. Para cuando el n es un número par, el periodo de esta función f, el periodo de f se va a calcular como pi entre valor absoluto de b. Y para cuando el n es un número entero impar, el periodo de la función se va a calcular como 2pi entre valor absoluto de b. Ya, este de aquí es un pequeño recuerda de la teoría de las funciones trigonométricas. Es un pequeño recuerda de la teoría de las funciones. Ahí está. Entonces, yo veo que la regla de correspondencia que define a esta función h es un coseno generalizado. Hay un coseno, pero es generalizado porque está multiplicado por -3, se le ha sumado 7. El argumento es un argumento, no directamente la variable t, sino está siendo afectada por un factor. Entonces voy a aplicar la teoría que acabamos de recordar. El periodo de esa función h, al ser un coseno elevado a un exponente impar,
Se va a calcular como 2pi entre valor absoluto de b. ¿Y quién es b, profesor? B es el coeficiente de la variable. Fíjense que b es el coeficiente de la variable. Coeficiente de la variable. En este caso, la variable es t y el coeficiente de t es pi entre 48. Pi con pi se cancelarían, el 48 sube por extremos y medios y 48 por 2 es 96. Cada 96 segundos se va a repetir los mismos valores para la altura de esta montaña rusa, ¿no? Y ya con eso confirmamos que efectivamente la clave es la C de casa. ¿Alguna pregunta en este ejercicio, muchachos? Muy bien. Entonces hemos recordado un poco también de teoría de periodos. No se olviden. A esto se le llama función generalizada. Función generalizada. Ya, avanzamos. En el problema número 2 dice, la temperatura T expresada en grados centígrados de una ciudad está descrita por la función T definida por. Esta de aquí no es la función, esta de aquí es la regla de correspondencia. Todo esto es la regla que define a la función. Y entonces nosotros vamos a copiar nuestra regla de correspondencia. La regla de correspondencia es 4 coseno de b por t más 3 seno de b por t, todo esto más 20. Ya. Nos están dando entonces esta función t que está definida por esa regla de correspondencia y nos están pidiendo que calculemos la suma de la temperatura máxima y mínima. Cada vez que tú leas máximo y mínimo, te piden prácticamente el rango de la función. Inclusive en esa pregunta que vino en el último simulacro de San Marcos, que ha sido el 8 si no me equivoco, vino una pregunta de funciones como les comentaba, y en esa pregunta de funciones hablaban del máximo valor. Ya, si me piden máximo valor, me están pidiendo rango, no queda de otra. Me están pidiendo el rango de la función. Y si a ti te piden el rango de la función, lo primero que yo debo de determinar es el dominio. Ese es el orden secuencial para poder determinar el rango. Primero, dominio. Si te piden rango, primero dominio. Ya, entonces dice que la temperatura T expresada en grados centígrados. Ya, entonces esa variable T, por ejemplo, no me dicen qué cosa es. Yo me imagino que es el tiempo, ¿no? La temperatura está en función del tiempo, porque el problema no menciona qué cosa es esa variable T minúscula. Lo que dice es que la variable T mayúscula me va a dar como resultado la temperatura, pero lo que no dice es qué expresa esa variable T. Entonces, sin perder generalidad, yo podría decir, ¿saben qué, muchachos? Esa variable T, vamos a decir que pertenece a los reales. No me dicen absolutamente nada de la variable, así que yo asumo esto, ¿no? No me dicen si T minúscula es tiempo, no me dicen. Entonces yo, sin perder generalidad, asumo que es una variable que puede tomar cualquier número real. Y ese sería el dominio de la función. El dominio de esta función sería todos los reales. Una vez que ya tienes eso, viene una desigualdad trigonométrica. Lo más rápido para este problema es aplicar una desigualdad trigonométrica. ¿Qué dice esta desigualdad trigonométrica? Esta desigualdad trigonométrica dice que para todo A, B que pertenece a los reales excepto el cero, y además también para todo X que pertenece a los reales, A seno de X más B coseno de X tiene una variación. Eso es lo que dice esta desigualdad. Esa variación va desde menos raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado hasta la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado.
Esa es la variación que va a tener este tipo de expresiones según la desigualdad que les estoy compartiendo, ¿no? Y en nuestro ejercicio se puede aplicar esa desigualdad, porque ¿cuáles son las condiciones para poder aplicar esta desigualdad? La condición, en primer lugar, es que tenga este formato, que esté el seno con el coseno, cada uno con su propio coeficiente. Y la segunda condición es que el argumento sea el mismo. El argumento debe ser el mismo. Entonces yo veo mi regla de correspondencia y digo, ¿saben qué, muchachos? Parece que a esto de aquí le podemos aplicar de frente la desigualdad. A ver, vamos a apuntarlo aquí. Sería 3 seno de b por t más 4 coseno de b por t. Veamos, hay un seno con un coseno, muy bien. La variable es la misma, perfecto. Encima el dominio son todos los reales, excelente, ya está. Vamos a aplicar esta desigualdad. Y esta desigualdad, teniendo en cuenta que el valor de A es 3 y el valor de B es 4, te va a dar una variación de -5 hasta 5. Reemplaza si gustas, A vale 3, B vale 4, al cuadrado 9, al cuadrado 16, la suma 25, y esa sería la variación, ¿no? Sin embargo, ahí todavía no está completa la regla de correspondencia. Para que la regla de correspondencia esté completa, falta agregarle el 20 de la parte final. A todos le sumas 20. A todos le sumamos 20. Aquí sería 15. Aquí ahora sí nos estaría quedando el rango de la función. Y a la derecha sería 25, ¿no? Ahí está. Listo. En base a esto, el ejercicio nos está pidiendo calcular la suma de la máxima con la mínima temperatura. Esta de aquí es la mínima temperatura y esta de acá es la máxima temperatura. La suma de estas dos cantidades sería 40 grados centígrados. ¿Qué hemos utilizado? Hemos hecho uso de la desigualdad trigonométrica. ¿En qué tema se hace esa desigualdad, profe? Esa desigualdad se hace en compuestos. Cuando uno ve el seco cose, cos cosen sen, tan tan guan tan tan, ¿no? Ahí es cuando uno ve esto de aquí. Muy bien. A ver, con confianza, muchachos, ya saben ustedes que no debe quedar dudas para el día del examen. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ya está. Me avisan, ¿ah? Me avisan. A ver, dice, el proceso rítmico de respiración consiste en intervalos alternos de inhalación y exhalación. Según estudios realizados, un ciclo completo dura 5 segundos. Ajá. ¿Es cierto eso, muchachos? ¿Un ciclo completo dura 5 segundos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿o cuánto dura? Nada, mejor no opino, profe. Ya. Acá dice que un ciclo completo dura 5 segundos. Creo que ustedes están en su 14 de febrero, ¿no? Por eso nadie me responde. Mientras estoy hablando yo, ustedes están ahí que se declaran, que están, que entregan las rosas, los chocolates, y yo hablando de fondo, solito. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, vamos a ver qué dice este ejercicio. Dice que un ciclo completo dura 5 segundos. Un ciclo completo para una función trigonométrica lo interpretamos como que ha completado un periodo. Ha completado un periodo. Entonces, prácticamente lo que te están dando aquí como dato es el periodo de la función trigonométrica. La función f definida por esta regla de correspondencia. Esta de aquí es la regla de correspondencia que define a nuestra función. Vamos a apuntarla aquí. La regla de correspondencia es a por el seno de b por t. Y nos están dando como dato que el periodo de esta función f es 5. Pero ya hace unos momentos hemos resuelto un ejercicio donde hemos recordado
que una función trigonométrica seno o coseno elevada a un exponente impar tiene una forma práctica para calcular su periodo. Y esa forma práctica para calcular el periodo es, como es un exponente impar, dividir 2pi entre el coeficiente de la variable. Y el coeficiente de la variable es b. Entonces, hay un periodo que el ejercicio me da como dato y hay un periodo que yo he calculado según mi regla. Pero al final es la misma función, así que los periodos deben ser lo mismo. Y ahí sale el valor de b. El valor de b es 2 pi quintos. Ya, ¿qué más? Dice que modela el volumen de la circulación del aire en el instante t en litros por segundo si el volumen máximo es 0,6. Perfecto. F max, que es el máximo volumen, F max dice que es 0,6. Pero muchachos, ese valor máximo que adopta esta función se alcanza para cuando el seno también adopta su máximo valor. ¿Y cuál es el máximo valor del seno, muchachos? 1, así es. El máximo valor del seno es 1. Entonces, ese 0,6, que es el volumen máximo, se va a calcular al multiplicar el coeficiente A por el máximo valor del seno, que es 1. Y ahí sale el valor de A. El valor de A es 0,6 o en su defecto 3 quintos. Por lo tanto, nos piden calcular 10pi. Ah, ya decía yo, solamente estoy viendo esto. Ya iba a decir, ¿para qué he calculado el A? Por las puras he calculado el A. No estaba viendo esto. Ah, ya. Pensé que había trabajado por las puras. Ya, entonces nos piden 10 por A. El valor de A es 3 quintos. Más 10pi por B a la menos 1. Si B vale esto, a la menos 1 sería al revés. 5 entre 2pi. Quinta 1, quinta 2, 2 por 3 6. Pi con pi se cancela, mitad 1, mitad 5, 5 por 5, 25. Suman 31. Listo, Calisto. Listo. A ver, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Qué están haciendo, muchachos? Creo que voy a tener que prender sus cámaras. Acá tengo un comando para prender sus cámaras. A ver, voy a prender la cámara de uno de ustedes. Ya está. Ahora voy a tomar una captura. Ah, con razón, pues, con razón. Con razón no responde, pues. Ya, ya, bueno. Ah, ya se viene. Soy ese. Ah, ya, disculpa, Leonel. Vamos a borrarlo para que Leonel nos esté. Ya está, no te preocupes, Leonel. Nadie va a decir que tú eres Leonel Obregón. Nadie va a decir, no te preocupes. Listo. Vamos al problema número 4. Problema número 4. Dice, determina el dominio de la función f definida por, y nos están dando esta regla de correspondencia. Ya, aquí lo que tenemos que recordar son las formas generales de los arcos cuadrantales. Vamos a poner las formas generales de los arcos cuadrantales. Y para organizarlo mejor vamos a usar este.
Dibujamos la circunferencia trigonométrica. Ya, nosotros sabemos que un arco cuadrantal es un arco que termina en alguno de los semiejes del plano cartesiano. Arco cuadrantal es un arco que termina en algún semieje del plano cartesiano. Podría terminar en el semieje X positivo, semieje Y positivo, X negativo o Y negativo. Esos son nuestros arcos cuadrantales. En nuestro caso, aquí por ejemplo podríamos poner arriba 90, aquí podríamos poner a 180, 270, 360, pero lo que sucede es que esos cuadrantales no son los únicos que hay, ¿no? Ahí arriba donde está 90 también acaba 450, o en su defecto, si lo ponemos en radianes, 5 pi medios. Y así va a haber otro y otro y otro y otro, y vamos a ver qué arcos que terminan aquí en la parte superior. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se generaliza. Profe, ¿y cómo se generaliza? Así, mira. Primero colocas los valores en radianes de cada uno de estos arcos cuadrantales. Arriba es pi medios, aquí es pi, abajo es 3 pi medios y aquí a la derecha es 2 pi. Una vez que ya colocaste los cuadrantales en su forma inicial, para generalizar esto solamente hay que agregarle vueltas. ¿Cómo hago yo para crear más arcos que terminen aquí en esta misma posición? Simplemente doy vueltas. Entonces a cada uno de estos puntos les agregamos múltiplos de 2pi. Al agregarle múltiplo de 2pi, lo que estamos haciendo es crearle coterminales, es decir, vamos a crear más arcos que también terminen en esta misma posición. Y de ahí salen las formas generales de los arcos cuadrantales. Si tú arriba aplicas carita feliz, te va a quedar que arriba están los múltiplos de 4 más 1 por pi medios. Si aquí factorizas, te va a quedar los impares de pi. Si aquí aplicas carita feliz, te va a quedar los múltiplos de 4 más 3 pi medios. Y aquí 0 más 2 capi, 2 capi. Y esas son las formas generales para los arcos cuadrantales. En todo caso, también es importante que yo maneje uniones. Hay algunos problemas en los cuales se necesita unir estos arcos. Por ejemplo, hay uno que representa la unión de los cuadrantales de la izquierda con los cuadrantales de la derecha. Si tú quieres unir los cuadrantales de la izquierda con los de la derecha, el conjunto que los une es o son los k por pi. Los enteros de pi representa cuadrantales de izquierda más cuadrantales de derecha. Si en algún problema tú necesitas unir los cuadrantales de arriba con los cuadrantales de abajo, también hay una sola forma que representa la unión, que son los impares de pi medios. Y finalmente, si tú quieres todo, es decir, si en algún problema fuera necesario agregar absolutamente todos los cuadrantales, todos los cuadrantales son múltiplos de 90, o en todo caso, múltiplos de pi medios. Ahí está. Listo. Ahora sí ya podemos desarrollar esta pregunta. Ahora que ya hemos recordado las formas generales de los arcos cuadrantales, vamos a copiar la regla de correspondencia que define esta función f. La regla de correspondencia es seno de 5x entre seno de 4x más coseno de 7x por tangente de 4x. Ahí está. Ya. Entonces, ¿de qué forma yo encuentro el dominio de esta función? Para encontrar el dominio de esta función, lo que necesito yo es, o son los valores para los cuales la regla de correspondencia existe. Los valores para los cuales esta regla de correspondencia, esta de aquí, está correctamente definida.
Y esa regla de correspondencia va a estar correctamente definida, en primer lugar, siempre y cuando este denominador no sea cero. Eso es lo primero que yo tendría que considerar. Ese denominador que es el seno de 4x no debe ser cero. Y lo otro que yo tendría que considerar para que esta función esté correctamente definida es a esta tangente. Esa tangente no siempre está definida, una tangente no siempre existe. Hay algunos arcos para los cuales la tangente no existe. Entonces, esas son las dos restricciones que tenemos que considerar para nuestra función. Habiendo considerado a las dos, ya podemos recién marcar una clave. Ya, entonces, la primera. La primera dice que el seno de 4x no debe ser cero. Si tú recuerdas tu Oyonin Yononi, según Oyonin Yononi, el seno vale cero en los laterales. El seno vale cero a la derecha y a la izquierda. Pero tú no quieres que el seno sea cero, entonces se tendrían que ir todos, se tienen que ir todos los cuadrantales de la derecha y se tienen que ir todos los cuadrantales de la izquierda. Profe, ¿habrá alguna forma de quitar a todos al mismo tiempo? Por supuesto. ¿De qué forma puedo quitar yo a todos los cuadrantales laterales? Quitando los capi. Entonces yo digo, mi conclusión de esta restricción es que 4x no debe ser capi. 4x no puede ser k por pi. Esa sería mi primera restricción. ¿Por qué? Porque si fuera k por pi, el seno se haría cero. Y si el seno se hace cero, ya fue. No estamos trabajando con una regla definida. Lo otro que hay que considerar es a esta tangente. La tangente no siempre existe. Profe, ¿hay algunos arcos donde la tangente no exista? Sí. Arriba, por ejemplo, la tangente de 90 no está definida. Abajo, la tangente de 270 tampoco está definida. Entonces se tienen que ir todos los cuadrantales de arriba y también se tienen que ir todos los cuadrantales de abajo. ¿Habrá alguna forma de quitar a todos los de arriba y al mismo tiempo a todos los de abajo? Por supuesto, acá está. Entonces 4x no debe ser 2,1 por pi medios. Ahí está. Y estos dos se pueden volver uno solo, para ya poder marcar una clave. Estos dos de aquí se pueden volver uno solo. Si yo te digo que 4x no puede ser los capi, te estoy quitando laterales. Si yo te digo que 4x no puede ser 2,1 por pi medios, te estoy quitando arriba y abajo. Y tú ves tu CT y dices, profe, pero no me está dejando ni un solo cuadrantal, me está quitando todos los cuadrantales. Perfecto. Entonces estas dos restricciones se pueden volver una sola, donde lo que tendríamos que hacer es a ese 4x quitarle todos los cuadrantales. A ese 4x hay que quitarle absolutamente todo, los capi medios. Y con eso ya salió el dominio de esta función, muchachos. El dominio de esta función va a ser todos los números reales, excepto este 4 habría que pasarlo a dividir para despejar el x y te quedarían los capi octavos, tal que k sea un número entero. Listo. La clave de este ejercicio es la A de amor. Justo ahí está, mira, ve, día del amor, de la amistad. Y se acabó. A ver, muchachos, ha sido un problema interesante. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ahí está. Gracias, Jamie. Gracias, María Paula. Gracias, Alejandra, Daniel, Raider. Todo claro. Ahí está, Daniela. Muy bien. Ya está. Vamos entonces a esta pregunta número 5. Hay una función f que está definida por esta regla de correspondencia.
Raíz cuadrada de 8 menos seno de x por raíz cuadrada de 8 más seno de x. Ahí está. Esta de acá es mi función definida con esta regla de correspondencia. Y nos están pidiendo máximo, ya les comenté en uno de los problemas anteriores. Cada vez que tú leas máximo, mínimo, lo que te están pidiendo es el rango. Si tú tienes el rango de la función, con el rango puedes calcular el mínimo, el máximo, lo que te piden. Si te piden el rango, la secuencia lógica de pasos es primero determinar el dominio, pero acá tenemos suerte. ¿Cuál es la suerte que tenemos? Que el dominio ya te lo están dando de forma explícita. El dominio de esta función dice que es desde pi octavos hasta 5 pi doceavos. De pi octavos a 5 pi doceavos. Ese es el dominio restringido que nos están dando para trabajar. Ya. Entonces, si ya tenemos el dominio, lo siguiente sería pensar en una reducción de la regla de correspondencia, porque escúchenme bien, por favor. Siempre me conviene que la regla de correspondencia que define una función tenga solamente una sola función trigonométrica, solamente una. Si es seno, que haya solo un seno. Si es coseno, que haya solo un solo coseno. Para cualquiera de las seis, lo ideal es que solo haya una. Si hay más de una, tengo que buscar que esto se reduzca. Y ahí es donde principalmente se usan las identidades. Pero en este caso no va a ser necesario usar identidades. Aquí solamente es aplicar un producto notable. El producto notable es diferencia de cuadrados. Es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, profe? Con el dominio que nos está dando el ejercicio, vamos a tener que encontrar qué valores toma el seno. De la mano del dominio, encuentras los valores que toma el seno. Y una vez que tengas los valores que toma el seno, ya solamente te encargas de darle la forma de la regla de correspondencia. Profe, ¿qué voy a necesitar para esto? Vamos a necesitar nuestra CT. Vamos a dibujar nuestra circunferencia trigonométrica. Dibujamos el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas. Y yo recomiendo que dibujes una recta numérica para el seno. La recta numérica para el seno es una recta numérica vertical. Por comodidad, yo siempre la dibujo a la derecha. Esa es mi recta numérica. Y en esa recta numérica tú vas a poder encontrar o ubicar los valores que toma el seno. Los valores que toma el seno están en el intervalo de -1 hasta 1. Ya, pero no significa que yo vaya a tomar todos esos valores completos de -1 hasta 1, porque tengo que ver qué es lo que indica el dominio restringido. Ese dominio restringido lo voy a convertir a grados sexagesimales. Lo voy a asociar a su medida en grados. Pi octavos, si tú lo conviertes al sistema sexagesimal, se volvería 45 medios. 45 medios. Y 5 pi doceavos, si tú lo conviertes al sistema sexagesimal, se convertiría en 75. Entonces, nuestro dominio nos indica que la variable está tomando solamente valores entre 45 medios, que es 22,5, y 75, ¿no? Ese sería lo que indica el dominio. El dominio, repito, nos indica que se están tomando valores entre 22,5 o 45 medios y 75 grados sexagesimales. Ahí está. ¿Y qué cosa vamos a hacer con esa variación que va de 22,5 a 75? Pues esa variación que va de 22,5 a 75 la vamos a arrastrar hacia la recta numérica.
Si tú tomas esa variación y la arrastras hacia la recta numérica, ahí está, te vas a dar cuenta de cuáles son los valores que toma el seno en ese intervalo. Los valores que toma el seno en ese intervalo van a ir desde el menor de todos, que es el seno de 45 medios, el seno de 45 medios, y arriba sería el seno de 75. Y esa sería la variación, ¿no? La variación sería que nuestro x está variando, o perdón, nuestro seno de x está variando en el intervalo desde el seno de 45 medios hasta el seno de 75. Listo. Gracias a la circunferencia trigonométrica y al dominio restringido que nos ha dado el mismo problema, hemos determinado que esos son los valores que toma el seno. Ya. Ahora viene lo bueno, porque si yo quisiera reemplazar estos valores, que sí se puede hacer, me va a quedar un poco operativo. En todo caso, los reemplazamos, o sea, no hay ningún problema. Por ejemplo, el seno de 75 es un valor notable. Viene del triángulo rectángulo notable de 15 y 75. Y según ese triángulo rectángulo notable de 15 y 75, el seno de 75 es raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2 entre 4. Ya quedó lado derecho. Y a la izquierda, profe, el seno de 45 medios. Ah, perfecto. El seno de 45 medios se puede calcular con el tema de ángulo mitad. Hay una identidad trigonométrica que corresponde al tema de mitad, que dice que el seno de la mitad de un ángulo es raíz cuadrada de uno menos el coseno del ángulo entre 2. Esta es una identidad trigonométrica del tema de mitad. Entonces, si tú quieres el seno de 45 medios, el seno de 45 medios lo puedes calcular a partir de esta relación sin ningún problema. El seno de 45 medios es raíz cuadrada de uno menos el coseno del doble. El doble de 45 medios es 45 entre 2. Y ahí reemplazamos el coseno de 45. El coseno de 45 es un valor notable. El coseno de 45 vale raíz cuadrada de 2 entre 2. Si tú reemplazas el coseno de 45 por raíz de 2 entre 2, aplicas aspa y luego extraes raíz cuadrada, te va a quedar raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, todo entre 2. Y ese es el seno de 45 medios. Y lo podemos ya reemplazar. Listo. Ahora que ya tenemos los valores que toma el seno, lo único que queda para poder marcar una clave es darle la forma de la regla de correspondencia. Para darle la forma de la regla de correspondencia, elevamos primero al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado, se iría la raíz. Acá 2 al cuadrado es 4. Esto se volvería seno cuadrado de x. Si tú elevas al cuadrado a la derecha, sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo, 8, más el doble del primero por el segundo, entre 16. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Ya elevamos al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar a todo por menos 8.
Si multiplicas a todo por -8, a ver, vamos a ver qué ocurriría si multiplicamos a todo por -8. En el primer caso, podemos sacar cuarta uno, cuarta 2 y el -2 lo distribuyes. Este -2 que ha quedado lo distribuyes para arriba y se volvería 2 raíz de 2 menos 4. 2 raíz de 2 menos 4. Al multiplicar por un negativo, esto se estaría invirtiendo. Ah, perdón, no es por -8, es solamente por menos. Y luego +8. Primero multiplicamos por menos a todo y luego le sumamos a todo 8. Ya, multiplicamos a todo por menos. Esto sería raíz cuadrada de 2 menos 2 entre 4. Al multiplicar por un negativo, esto se invertiría. Listo, ya multiplicamos a todo por menos. Y finalmente a todo le sumamos 8. A todo le sumas 8. Si tú le sumas 8 a todo, ya solamente nos podemos concentrar en lo que nos interesa. Lo que nos va a interesar a nosotros es el máximo valor, y el máximo valor va a estar dado solamente por este lado izquierdo. Ya no me interesa operarlo de la derecha porque ese va a ser el mínimo, pero a mí no me piden el mínimo, me piden el máximo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para encontrar el máximo valor es tomar ese raíz de 2 menos 2 entre 4 y sumarle el 8 de la parte final. Y si tú le sumas el 8 de la parte final a raíz de 2 menos 2 entre 4, esto te estaría dando el... ¿Cuánto estaría saliendo esto? Esto estaría saliendo 30 más raíz cuadrada de 2 entre 4. Y según dato del ejercicio, dice que este es el valor de m. Según dato del problema, dice que este de aquí es el valor de m, el máximo valor. Y listo, muchachos. Solamente faltaría multiplicar el 4 y pasar a restar el raíz de 2. Si tú pasas a multiplicar el 4 y a restar el raíz de 2, la resta estaría saliendo 30. Y ahí está. Interesante problema. No ha estado tan sencillo que digamos. Hemos tenido que utilizar también un poco de identidades trigonométricas, la CT, porque el dominio era restringido. En todo caso, hay una forma, si no quieres usar la CT más rápida de poder hacer esto, que es analizando la gráfica de la función. Si tú recuerdas la gráfica de la función seno, la gráfica de la función seno es más o menos así. Y si se dan cuenta, en el intervalo de 0 a 90, de 0 a pi medios, el seno es una función creciente, es una función monótona. Y si ese es el caso, que de 0 a pi medios la función es creciente, entonces para determinar los valores que toma el seno, coseno, lo único que se hace es evaluar los extremos, nada más. Ya está. ¿Alguna pregunta, muchachos? Este problema estaba pesadito, ¿no? Ya el mínimo valor ya no lo operé ya. Esto de acá ya no lo operé porque no me pedían por el mínimo. En todo caso, acá te va a quedar el mínimo, ¿no? Pero ya no lo operé porque no te lo piden. Nos piden el máximo. Ya. Ah, ya. Y les comentaba que si la función seno es creciente en ese intervalo, lo único que hacías era simplemente le aplicas seno a los tres. Como has podido ver aquí, para determinar la variación del seno, solamente le aplico seno a los tres. Pero esto no se puede hacer siempre. Eso de ponerle seno a los tres y ya tengo la variación sin usar la CT,
No se puede hacer siempre, solamente se puede hacer cuando has determinado que el intervalo en el cual tú estás trabajando es un intervalo que está incluido en un tramo donde la función es monótona, es decir, donde la función o es creciente o es decreciente. Ya, avanzamos. Dice, determine el rango de la función f definida por, y nos están dando esta regla de correspondencia. 4 seno de 2x por coseno de 2x menos coseno de 8x. Y nos están pidiendo que analicemos esto en el intervalo de menos pi sobre 24 hasta pi sobre 24. Ya, nos piden el rango. ¿Cuál es la secuencia lógica de pasos si me piden el rango? La secuencia es primero determino el dominio. Si te piden el rango, primero se determina el dominio. Profe, no es necesario. ¿Cómo que no? Mire, profe, es un dominio explícito. Es un dominio explícito. Ah, perfecto. Si es un dominio explícito, entonces ya está el dominio y vamos a buscar lo siguiente, que es la reducción de la regla de correspondencia. Hace unos momentos en este ejercicio de aquí, te decía que la regla de correspondencia hay que tratar siempre de que solamente contenga una sola función trigonométrica. Puede ser cualquiera de las seis, pero solamente una. En este caso no hay una, hay una, hay dos, hay tres. Hay tres funciones trigonométricas. No me conviene. Entonces hay que buscar que esto se reduzca. Y ahí es donde entran las identidades trigonométricas. En el caso anterior no fue necesario aplicar identidades, solamente se aplicó diferencia de cuadrados y ya está. Pero aquí sí va a ser necesario que apliquemos identidades. A ver, lo que podríamos hacer es el 4 desdoblarlo como 2 por 2. Ese 4 lo desdoblamos como 2 por 2. Si ese 4 tú lo desdoblas como 2 por 2, esto de aquí formaría una identidad. Lo que formaría dos veces seno por coseno sería el seno del doble. Sería el seno de 4x. Ahí está. Ya tenemos una regla de correspondencia un poquitín más reducida. Sería 2 seno de 4x menos. A ese coseno de 8x también lo voy a reemplazar. Ese coseno de 8x se puede reemplazar por identidad trigonométrica del arco doble. Hay una identidad trigonométrica de arco doble que dice que el coseno del doble de un arco es 1 menos 2 seno al cuadrado. El coseno del doble de un arco es 1 menos 2 seno al cuadrado de la mitad, ¿no? De la mitad. Entonces, si tú le aplicas esa identidad a este coseno de 8x, el coseno de 8x según doble es 1 menos 2 seno al cuadrado de 4x. Ya, seguimos con la operación. Esto sería menos por menos más, dos veces seno al cuadrado de 4x, más dos veces seno de 4x, menos uno. Ya, entonces, una vez más, por si alguien se perdió, lo primero que hice fue desdoblar el 4 como 2 por 2. Ese desdoblamiento fue con la intención de que este paréntesis forme una identidad. Esa identidad es de arco doble. 2 seno coseno es el seno del doble.
Y lo otro que hice fue este coseno de 8x, también lo he cambiado por doble. Y se convertiría en 1 - 2 seno al cuadrado de la mitad. Luego se hizo una distribución y ahí está lo que ha quedado, ¿no? El menos se distribuyó, menos por uno, menos por menos se hizo más. Profe, y ahora podemos factorizar el 2 entre los dos primeros. Entre los dos primeros tú puedes factorizar el 2. Y si a los dos primeros tú les factorizas el 2, entonces podríamos completar cuadrados para que esto por fin se reduzca a una sola función trigonométrica, que es lo que estamos buscando desde hace rato. Lo que estamos buscando es que esto se reduzca a una sola razón. Ya. Entonces, vamos a ver qué le falta. Sería 2 por seno cuadrado de 4x más seno de 4x. Y aquí viene el truco para saber qué agregar y qué quitar, ¿no? Ese truco para saber qué agregar o qué quitar es tomar el coeficiente, dividirlo entre 2 y elevar al cuadrado. Repito, tomas el coeficiente, lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. Tomo el coeficiente 1, lo divido entre 2 un medio y lo elevo al cuadrado un cuarto. Más un cuarto menos un cuarto. Ya está. De esta forma, estamos completando un cuadrado perfecto. Estos términos que voy a subrayar de color verde, los tres que voy a subrayar de color verde, estarían formando un cuadrado perfecto. Ese cuadrado perfecto sería seno de 4x más un medio, todo elevado al cuadrado. Y verifícalo si gustas. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble del primero por el segundo. Perfecto. El 2 de afuera se distribuye, pero este 2 también se distribuye para el menos un cuarto. 2 por menos un cuarto es menos un medio. Y en la siguiente distribución tendrías 2 por menos un cuarto sería menos un medio menos uno y menos un medio menos uno sería menos 3 medios. Con mucho esfuerzo se logró. Hemos logrado reducir la regla de correspondencia a una sola función trigonométrica. Mira, no estaba tan directo, ¿ah? Mira todo lo que hemos tenido que hacer para que esto se reduzca a una sola función trigonométrica. Primero se formó doble, se usó doble 2 veces. Luego se juntó y se le completó cuadrados, pero al final ya quedó. Ya tenemos una función que está en términos de una sola función trigonométrica. Una vez que esto ya está, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar de la mano del dominio. El dominio restringido nos dice que el x está entre menos pi entre 24 y pi sobre 24. Pero no es x lo que yo quiero. Profe, ¿no es x lo que usted quiere? No. Lo que yo quiero es 4x. Porque si yo sé cuál es la variación de 4x, conociendo la variación de 4x, voy yo a poder saber la variación de su seno. Entonces lo que tendríamos que hacer con el dominio restringido que nos han dado como dato es multiplicarlo a todo por 4. Ya, entonces tomamos ese dominio y lo multiplicamos por 4. Si multiplicamos a todo por 4, acá sería menos pi sextos. Si multiplicamos a todo por 4, esto sería 4x. Y si multiplicamos a todo por 4, esto sería pi sextos.
Y ahí está, ¿no? Hemos determinado que 4x varía de menos pi sextos a pi sextos. Profe, pero yo no quiero, o bueno, sí, no era parte del trabajo, pero la tarea final no era determinar los valores del 4x, profe. La tarea final era la variación del seno de 4x. Entonces analizamos un poco la gráfica de la función seno. Si tú analizas la gráfica de la función seno, a ver, si colocamos por acá la gráfica, esta de acá es la gráfica del seno. Y por acá también hay gráfica, obviamente, ¿no? Aquí está menos 90, aquí está menos pi medios, y aquí está 90, y acá está 90. Entonces, si el problema te dice a ti que tiene un intervalo entre menos pi sextos y pi sextos, entre menos 30 y 30, podemos ver de la gráfica de la función seno que ese intervalo del cual me habla el ejercicio, que es de menos 30 a 30, de menos pi sextos a pi sextos, vemos que la gráfica es una gráfica de una función creciente. Y si eso ocurre, entonces no necesito la CT. Si tú ya verificaste con la gráfica que es creciente, entonces simplemente aplícale seno a los 3 y te quedaría que el seno de menos pi sextos sería seno de menos pi sextos. Aquí sería seno de 4x y acá sería seno de pi sextos. Como pueden ver, simplemente le apliqué seno a todo. Pero no se vayan a olvidar, muchachos, que eso de aplicarle seno a todo no siempre se va a poder aplicar. Tienes que analizar la gráfica y verificar que en ese intervalo de la gráfica la función crece o decrece. Ya, entonces, ahora sí viene la tarea más sencilla, ¿no? Ah, pero primero vamos a reemplazar los valores. El seno de menos 30, que yo recuerde por reducción al primer cuadrante, este menos sale. Y si ese menos sale, sería menos seno de 30. ¿Cuánto sería menos seno de 30? Menos un medio. A ver, acá sería menos un medio. Y aquí sería seno de 30 un medio. Esa sería la variación del seno de 4x. Y viene la parte final. La parte final va a ser darle la forma de lo de arriba. Para darle la forma de lo de arriba, primero le sumas un medio a todo. Si le sumas un medio a todo, esto se volvería cero, esto se volvería uno. Luego lo elevas al cuadrado, seguiría siendo cero y seguiría siendo uno. Luego lo multiplicas por 2, sería cero y acá 2. Y luego a todo le sumas 3 medios. O perdón, a todo le restas 3 medios. Si a todo le restas 3 medios, te quedaría desde menos 3 medios hasta un medio a ambos intervalos cerrados. Y esa sería la respuesta de este ejercicio, ¿no? Muy interesante el problema, no ha estado tan directo que digamos, has podido ver cuáles son los pasos que yo debo de seguir. La reducción de la regla de correspondencia no se logró solo con las identidades, sino que se tuvo que aplicar también completar cuadrados. Imagínate, este ha sido un problema muy, muy interesante. A ver, muchachos, ¿qué dicen? ¿Alguien está volando en este ejercicio? Con confianza, díganmelo, por favor. Ya, a ver, yo les voy a hacer una pregunta para verificar si me están escuchando o si de repente están... Así es, exactamente.
Si la función fuera decreciente, al momento de aplicar la función trigonométrica, la relación de orden se invertiría. Si yo determino, por ejemplo, que en este intervalo de menos pi sextos a pi sextos es una función decreciente, entonces sí le puedo aplicar seno a todo, sí le aplico seno a todo, pero como muy bien dice Ángel, la relación de orden tendría que invertirse. Eso ocurre cuando es decreciente. Ya, entonces ahí viene la pregunta que les iba a hacer para ver si están atentos o no. Cuando yo tengo el intervalo, el dominio restringido que me da el ejercicio, ponte que sea, no sé, de 2 pi tercios a 3 pi cuartos, y me piden la variación del seno, siempre solo le aplico seno a los tres y ya está. Siempre se puede hacer eso. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo se puede hacer? Claro. Tenemos que ver si la gráfica indica que la función es creciente o decreciente. Si fuera creciente, al momento de aplicarle la función, la relación de orden se mantiene tal cual era la del dominio restringido. Pero si fuera decreciente, como muy bien acotó su compañero, la relación de orden se invierte. Profe, ¿y qué pasa si es que la gráfica me dice que no es creciente totalmente, sino que crece y luego hay una parte en la cual cae? Bueno, entonces hay que usar la CT. Dibujamos la CT o si no, también lo puedes hacer con la misma gráfica de la función. Depende cómo ustedes se sientan más cómodos. Ahí sí ya interviene la circunferencia trigonométrica. Ya, muy bien. Avanzamos. Vamos con el ejercicio número 7. En el problema número 7 dice, en una ciudad la temperatura del día está modelada por una función t cuya regla de correspondencia es 10 por cotangente de pi por t entre 48 menos cotangente de pi por t entre 24. Ya, esta de acá es nuestra regla de correspondencia. Perfecto, ya está copiada. Donde t dice que es el tiempo en horas. Ya. Si el registro de la temperatura se inicia desde la medianoche, ¿a qué hora la temperatura será de 10 grados centígrados? Me están pidiendo que el valor que arroja esta regla de correspondencia sea de 10. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, que el valor de t vía t sea 10 y que descubra cuál es el valor de t minúscula que hace que eso se cumpla. Bueno, entonces prácticamente esto ya se ha vuelto una ecuación trigonométrica. Y si esta es una ecuación trigonométrica, primero vamos a tratar de llevarla a una forma elemental. Para que esto se convierta en una ecuación elemental, necesitamos que solo haya una sola función trigonométrica, no dos. Ya entonces empezamos. 10 con 10 se cancelaría. Tendríamos que cotangente de pi por t entre 48 menos cotangente de pi por t entre 24 sea igual a 1. ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Que la cotangente de pi por t entre 48 menos la cotangente de pi por t entre 24 sea 1. 1, 1, 1, 1. Ya, entonces vamos a ver de qué forma podríamos resolver esta ecuación trigonométrica. Podríamos plantear un cambio de variable. Si ustedes se dan cuenta, estos argumentos están relacionados. Profe, ¿están relacionados? Sí, por supuesto. Uno es el doble del otro. Si tú tomas pi por t entre 48 y lo multiplicas por 2, mitad 1, mitad 24, te queda el otro argumento. Y entonces podríamos plantear un cambio de variable.
Ese cambio de variable, esa sustitución, podríamos colocarla aquí y decimos que pi por t entre 48 sea un alfa. Si pi por t entre 48 es alfa, cotangente de alfa, entonces el otro arco sería el doble, cotangente de 2 alfa. Y esto sería igual a, ya tendríamos cotangente de alfa menos cotangente de 2 alfa es igual a 1. Ya, ¿qué más? Voy a multiplicar a todo por 2. Por 2, por 2 y por 2. Y voy a hacer uso de una identidad del arco doble. En doble hay una identidad que dice que cotangente de un arco menos tangente del mismo arco es 2 cotangente del doble del arco. Ah, profe, ya veo por qué se le ocurrió multiplicar a todo por 2. Por supuesto, esa idea no vino del cielo. Esa idea de multiplicar a todo por 2 no cae del cielo, cae porque conozco la identidad. Entonces, esto sería así. Tendrías 2 cotangente de alfa menos, y aquí reemplazamos. 2 cotangente del doble se puede cambiar según identidad trigonométrica por cotangente menos tangente. Y esto va a ser igual a 2. 2 cotangente menos cotangente, cotangente de alfa. Menos por menos, más. Cotangente más tangente vale 2. Muchachos, ¿cuál es la única forma de que un número más su recíproca te dé 2? Porque la tangente y la cotangente son recíprocas. La única forma de que un número más su recíproca más su inversa te dé 2 es que ese número sea ¿cuánto? Si tú tienes que x más 1 entre x es 2, no queda de otra. ¿Cuánto vale x? 1. Así es. Muy bien. No queda de otra. Si un número más su recíproca te da 2, ese número es 1. No hay de otra. Profe, ¿puede demostrar por qué? Ya, mira. Multiplica todo por x. Multiplicas a todo por x. Pasas el 2x a restar. Se completó el cuadrado. Perfecto. X vale 1. No queda de otra. Si un número más tu recíproca te da 2, ese número es 1. Entonces lo que yo concluyo aquí es que la tangente, o si quieres la cotangente de alfa, vale 1. Pero ¿quién era alfa? Alfa era pi por t entre 48. ¿Cuál es el arco cuya tangente te da 1? Ese arco es pi cuartos, o si quieres en sexagesimales 45. Entonces, pi por t entre 48 sería pi cuartos. Pi se cancelaría, pasas a multiplicar y sale 12. Dice que el registro empieza a las 12 o a la medianoche. Y podemos ver nosotros que han pasado 12 horas para que se alcance la temperatura de 10 grados centígrados. Así es, muy bien, Rodrigo. Serían las 12 del mediodía. Ahí está. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta en este ejercicio que también está interesante. También está muy, muy potente el ejercicio. Muy bien, muy bien. Está claro, perfecto. Listo. Problema número 8. Nos están dando la gráfica de una función generalizada. Esta de aquí es una generalizada. Y nos están pidiendo que encontremos la ecuación de la curva. Es decir, que vamos a reconstruir la regla de correspondencia. En una función generalizada, de la forma seno o coseno, vamos a poner aquí, si tú tienes A por seno de bx más c más d, a esto se le conoce como función generalizada, aunque en el caso de San Marcos no he visto que se trabaje con el desfase, no le voy a poner desfase.
Simplemente que sea a seno de bx más d o más c. El valor de a para seno y coseno, solamente para seno y coseno, vamos a poner aquí arribita que puede ser también coseno. El valor absoluto de ese a se le conoce con el nombre de amplitud. Y hay una forma práctica de poder calcular el valor de esa amplitud. La forma práctica para encontrar el valor de esa amplitud es el máximo valor de la función menos el mínimo valor de la función entre 2. Fmax menos Fmin entre 2. Este C, para un seno, coseno o para cualquier función en general, porque este ya es un concepto algebraico más general para cualquier función, se conoce como desplazamiento vertical. Indica si la función se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Y para seno y coseno, solo para seno y coseno, también tiene una forma práctica de calcularse. Para seno y coseno, ese desplazamiento vertical se puede calcular como f max más f min entre 2. Solo para seno y coseno. Esa letra B, esa letra B es básicamente el coeficiente de la variable, lo que te va a indicar si la función se dilata o se contrae horizontalmente. Esta letra B de aquí es una contracción o dilatación horizontal. Contracción o dilatación horizontal. ¿Y de qué forma se puede calcular? Con el periodo. Para calcular el valor de B se usa el periodo. Ya, entonces con esta pequeña teoría vamos a desarrollar el problema número 8. En el ejercicio número 8, primero vamos a calcular el valor de A. Este A de aquí. Ese A que nosotros le hemos llamado amplitud se puede calcular como F max entre F menos F min entre 2. El F max es 4. El F min, a ver, Robles. ¿Qué pasó, Robles? Está bien que te hayan cancelado la cita, pero no nos rayes la pizarra, pues, Robles. Ya, pues, Robles. Ya. A ver, ¿cómo se ahorra? Quería aportar, dice. Ah, ya, quería aportar. Disculpe, profes, las lágrimas se derramaron y el teclado se movió solo. Ah, perfecto. Disculpe, no te preocupes, no te preocupes. Son las lágrimas, profesor. Ah, ya, 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 listo, listo. Me ha escrito el interno que está llorando y las lágrimas han sido las que han hecho el trazo. Ya, no hay problema. Ya, entonces, tenemos el valor de A que es, no sé cómo se borra esto, creo que acá hay una opción. A ver, no, no lo he visto. Ah, gracioso. Ya, a ver, a ver, ¿cómo se borra esto? Anotar. Ajá, seleccionar. Ajá, ahí está. Yo soy inevitable. Listo. Entonces es F max que vale 4 menos F min que vale menos 2 entre 2. Y ahí sale el valor de A, el valor de A es 3. Vamos a colocar ahora el valor de C. El valor de C es el desplazamiento vertical, se puede calcular como F max 4 más F min menos 2 entre 2. Y esto estaría saliendo 1. Y para calcular el valor de B usamos el periodo. Quiero que noten, muchachos, que desde este puntito que estoy marcando, aunque no, la gráfica está mal hecha, debería ser así. Así, así, así.
Ya, debería ser así, porque tiene que estar al mismo nivel. Esto de acá olvídenlo, bórrenlo. Esto de acá. Ya, y entonces nosotros notamos que desde este punto hasta este punto, la función ha completado un periodo. Ha completado un recorrido, mira, baja, perdón, sube, baja y vuelve a subir. Ahí completa un periodo. Y entonces el periodo de la función es pi. Pero nosotros tenemos una forma práctica para calcular el periodo de un seno elevado a un exponente impar. Un seno elevado a un exponente impar tiene periodo que se calcula como 2pi entre b. Pi con pi se cancela y ahí sale que el valor de b es 2. Y ya está. Ya quedó reconstruida la regla de correspondencia. La respuesta sería la letra B de barco. La C no tiene sentido, esa C, ¿ah? Pero bueno, esa sería la respuesta. ¿Alguna consulta, muchachos? Muy bien. Problema número 9. Uy, este problema está regalado. Dice, calcula el área de la región triangular. El área de una región triangular se calcula como base por altura entre 2. Base por altura entre 2. La base te la están dando de dato. La base es pi. Solamente falta la altura. Y para encontrar la altura me doy cuenta que es un punto donde el seno y el coseno se encuentran. El punto de intersección entre dos gráficas se encuentra cuando las reglas de correspondencia son iguales, es decir, cuando el seno es igual al coseno. El coseno lo pasas a dividir, seno entre coseno se hace tangente, y el arco, o en todo caso el ángulo cuya tangente te da 1 es 45, que en radianes es pi cuartos. Entonces ya sabemos cuándo ocurre ese punto de intersección. Ese punto de intersección ocurre para un x igual a pi cuartos. Cuando el x vale pi cuartos, las dos gráficas se cortan, se cruzan. Y de esa forma vamos a poder calcular la altura de ese triángulo, porque ese pi cuartos no es la altura. Ese pi cuartos es para qué valor de x encuentro la altura. Y esa altura la voy a encontrar para cuando x sea pi cuartos. Profe, ¿qué hago con el pi cuartos? Lo reemplazas. Si quieres en el coseno o si quieres en el seno, porque van a salir lo mismo. Recuerda que las reglas son iguales. ¿Cuánto vale el seno o el coseno de 45? Raíz de 2 entre 2. Y esa es la altura. Ahora sí, esa es la altura de nuestro triángulo. Y ya podemos calcular el área. El área sería base que vale pi por altura que es raíz cuadrada de 2 entre 2 entre 2. Base por altura entre 2. Aplicas orejitas y colorín colorado, el problema se ha terminado. Elefante sería la clave, ¿no? Entonces, la intersección entre dos funciones o entre dos gráficas, mejor dicho, dos gráficas de dos funciones, se encuentra igualando las reglas de correspondencia. Se igualan y ahí encuentras el valor de x. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Muy bien. Último problema, último ejercicio. Calcule el periodo de. Nos están dando una función f que está definida por esta regla de correspondencia que es seno de x menos pi tercios más seno de x más pi tercios. Y por favor, si tienen algún tiempito, vean el solucionario que hizo Sabia del simulacro, específicamente la pregunta de funciones. Como hemos hecho hoy día funciones,
Vean de qué forma resolví esa pregunta de funciones trigonométricas. Hubo algunos problemas técnicos al inicio, pero ahí está explicada la pregunta de funciones, que es justamente el tema que hemos hecho hoy día, para que más o menos vean cómo vino en el simulacro. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen en la siguiente clase al empezar, ¿no? Profe, vi el video y la verdad que no le entendí nada. Ya, o me lo dicen nada más, no hay problema. Y ya yo les explico, ¿no? Ya, ya, entonces, ¿no salió esa parte del video? Porque yo estaba viendo los comentarios, pero qué raro, porque yo veía los comentarios y la gente sí comentaba, inclusive decían, ¿por qué siempre empiezan con trigonometría si nadie lo escucha al profe? Así ponían en los comentarios. Así de fríos. Sí, así de fríos. Yo estaba pi, pi, pi. Ya, no importa. Ya me lo... Si no, el próximo sábado yo empiezo con la solución de esa pregunta del simulacro. Vamos a terminar esta pregunta. Vamos a reducir la regla de correspondencia. Y si yo reduzco la regla de correspondencia, lo más rápido es aplicar transformaciones trigonométricas. Una suma de dos senos se puede volver producto. Una suma de dos senos es dos seno de la semisuma. La semisuma es la suma de estos dos arcos entre dos. Si tú sumas estos dos arcos, ellos se cancelarían. Te quedaría 2x. Y entre 2, x. Por el coseno de la semirresta. La semirresta es la resta de estos dos arcos entre 2. Si tú los restas, el x se cancelaría. Menos pi tercios, menos 2 pi tercios. Pero entre 2, recuerda que no es resta, es semirresta. Se cancelaría el 2 y te quedaría menos pi tercios. Estoy transformando la suma de dos senos, la estoy volviendo un producto. Dos senos de la semisuma por el coseno de la semirresta. El coseno simplifica ese menos, recuerda reducción. Coseno y secante pueden desaparecer ese menos. Y el coseno de pi tercios es en realidad el coseno de 60. Y el coseno de 60 vale un medio. Ya, muchachos. Si quieres, aplicas la regla práctica que hemos dado para calcular el periodo, o si no, simplemente recuerdas la teoría que hicimos en el regular. Cuando en el regular hicimos funciones, les comenté que el seno es una función periódica y su periodo del seno es 2pi. Entonces, la idea era demostrar que la reducción de esta regla de correspondencia te iba a quedar simplemente seno, y si te queda seno, el periodo del seno es 2pi. Nada más. Y ahí acaba el ejercicio. Y tienen el mismo periodo porque las funciones son iguales. ¿Por qué las funciones son iguales? Porque tienen misma regla de correspondencia y tienen mismo dominio. Y ahí está, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, muchachos. Entonces, creo que ahora tienen una maratón. Muy bien, muy bien. Hay que seguir esforzándose. Sigan ustedes poniendo de su parte, que yo sé que lo están haciendo. Y ya estará llegando el momento de poner todo lo que sea uno esforzada en el ciclo, ¿no? Muchas gracias por la amena clase, profesor. De nada, Luana. Un abrazo para todos. Que tengan una excelente semana. Gracias, muchachos.